Bueno, amigos y amigas, hoy tenim con nosaltres a un gran lletrista. Según el Chollín, el millor de tot l'estau espanyol. Hoy tenim con nosaltres a Sharif. Bienvenido, tío. ¿Qué tal, papi? Muy bien, ¿eh? Siéntate, ¿sí? Súper bien, ¿eh? Guapísimo. Estaba ahí flipando, estábamos ahí detrás. Es la primera vez que me siento que soy políglota. Hombre, claro. Entiendo todo perfectamente. Es que, claro, vocalizar es una cosa importante. No, muy bien. Al final, ¿qué tal estás, tío, tú? Pues encantado, la verdad. Estoy aquí en casa, rodeado de buena gente, y eso, no sé. No me esperaba... Me habían hablado un poquito de esto y sorprendido de momento, superando mis expectativas. ¿Qué te habían dicho de esto? No, me había hablado mi compadre gordo del funk, nuestro Ya hombre verás. Adrián, y me había dicho, sí, tengo un coleguita, pim pam, tienen como una especie de show, de programa, similar a La Resistencia y todo Sí, ese sin rollo. presupuesto y sin gracia. Yo estaba en casa y eso es, en mis expectativas también y en mi experiencia existencial decía, bueno, eso de La Resistencia es una comparación Claro, una demasiado miqueta... atrevida. Hermano, si vengo aquí digo, mis dieces, mis respect, pues muy bien, muchísimas a todo el gracias, equipo, tío. Total. Total. Gracias. També gràcies al treballo de muita gent que ha venido. Total, gratamente sorprendido desde el equipo de todos, tío. Estamos aquí antes de que estuviera toda esta gente y súper serio y profesional todo el equipo, hermano. Muy sorprendido. Sí. Eso me ha parecido desde... El humor, desde- poca broma. No, ya está. Pero ¿qué te he visto en las escaleras? Esto ya, intimidades. Bueno, esto no ¿Se puede contar? está feo que lo cuentes. Pues no lo contó. Eso es. No se No conta. lo cuentes. No. No, ya está. A ver, No. que tampoco voy a... Que quiero decir que no voy a... Estamos en casa, en Zaragoza. Entiendo que igual no conozco a casi nadie de los que hay aquí, o igual sí. Y quiero decir, la gente que me conoce es algo que tengo unos gemelos... Tengo muy pocos gemelos. Yo tengo los gemelos como de un gorrión. Estaba en las escaleras, literalmente, dándole caña al gemelo. Estoy un poco nervioso antes de hacer Estabas esto ahí, y pim, pam, no sabía pim, qué pam. hacer y digo, voy a hacer un poquillo de gemelo. Para engañar a la conciencia. Escúchame, no ha servido de nada. No ha servido de nada. Feitas las presentacions, Eso es. ja mos coneixen tots, ja estan tots per aquí. Primera pregunta. Qui és Arif? A ver, si es que... Jorge, yo qué sé. Es algo que... No sé, intento ser un tipo normal. Empecé siendo hijo, así es que mi vida empezó siendo hijo de alguien, de mi madre. Y Suele pasar. de manera casi automática que fui hijo, fui hermano. Tenía ya 3 hermanos mayores que yo. Y desde entonces, pues la vida ha sido pues la de todo el mundo un poco. Quiero decir, la de muchos como chicos y chicas que hay aquí. No sé, pues me he criado con mi familia. Mi padre es sirio, pero no lo conocí. Me he criado solo con mi mamá. Mi madre es catalana, pero me tuvo aquí en Zaragoza y yo me he criado aquí en Zaragoza y toda mi vida he estado aquí, mi familia vive toda ahora aquí y no sé, pues desde pequeñito me gustó el rap, empecé a juntarme con mi familia fuera de mi propia familia y no sé, tengo la suerte de poder haber hecho de mi pasión mi oficio. Yo tengo 40 años ahora y llevo muchos años rapeando. Jamás pensé que pudiera vivir del rap y ahora más prácticamente hace 10 años que el rap me paga los porros y los juegos de la Play. Así que no me puedo quejar. Eso es lo que le puedo queda a la vida. No me puedo quejar. Tío, lo de Sharif el Increíble. Lo de Sharif el Increíble. No, ¿Y eso pero- de qué viene? Pero es que está guay. Me sorprende que la gente me ha preguntado, de hecho, algunas veces, y de hecho hay gente que me encuentro y dicen, oh, Sharif el Increíble, como rollo, tío. Lo primero que tengo que decir, que me lo puse yo lo del increíble, quiero decir, o sea, que es un A poco ver, una trampa. quiero Es un oír. poco una trampa. Es como que la gente, a veces creo que la gente se piensa que es como ¿sabes? Como un adjetivo que me pone, como que lo he conquistado, ¿sabes? Ya. Rollo, es como, has avanzado tanto en el rap que has alcanzado, ¿sabes? Digo, has alcanzado la medalla de increíble. No, yo tenía 13 años y empezaba a conocer los códigos del rap. Te molaba el Y- Nasty Girl, el Mr. Increíble y Quiero tal. decir, no, eso aún existía todavía. Cuando yo empecé en el rap, eso seguramente ni el dibujante.
Y no, y lo único que ocurría es que pues había muchos raperos, raperos americanos y raperos españoles, y yo los bicheaba un poco, ¿no? Los investigaba y sabía que todos tenían como su nombre y luego tenían su AKA, su alter ego, ¿no? Claro. Y uno no se pone, yo qué sé, uno cuando se pone el alter ego, pues eso es decir que no dices, Sarif, hago buenas ensaladas, ¿sabes? No, el ensaladero, quiero decir, no sé, que es como otro de mis superpoderes. Yo creo que está. Pero, hermano, había que ponerse algo como bastante así, jefe. Pero claro, no sé cuánto vas posar el mote, pero tú con cuántos años comenzas a rapear? Yo, pues seguramente los primeros versos que agarrabateé con 12 añitos. Ostras. 12 o 13 años, pero era muy malo, ¿eh? ¿Y cuándo empiezas a sacarle perras a todo esto? ¿Cuándo empiezas a poder vivir de esto? Hostia, mucho después de mi hermano Rapsus, que está por ahí. Yo mucho El más Rapsus tarde. no pierde el tiempo, ¿eh? No, mi hermano Rapsus, sobre todo, más que perder el tiempo, mi hermano Rapsus lo tuvo claro muy, muy pronto. Y yo durante muchos años pensé que mi vida iba a ser una vida mucho más formal, lo que mi madre esperaba quizás de mí, que pues, estudié una carrera y luego ejercer de eso. Claro, Y mi sorpresa fue... Informática. Sí, lo primero que estudié fue ingeniería informática. Y cuando la terminé trabajé de eso un poco y no me gustó nada. Tuve una pequeña crisis existencial que... Buah, tío, això le pasa, yo creo que a toda la gente que está aquí que tienen entre 25 años, tal, lo típico que rematas la universidad, No. rematas la Fue justo en esa universidad edad, y te trobas como el mundo laboral davant de tu y es como... Ostras, yo ya he feito lo que tenía que fer, que me habían obligado mis pares, y ahora me trobo aquí con una miqueta de... Y la crisis de los 25 es real, pero no es para los 25, sino porque rematas de estudiar. Totalmente real, ¿eh? Yo lo digo encima, ahora que está también bastante de moda, por decirlo de alguna manera, el hablar de las enfermedades mentales, de la presión, de la salud mental. Yo os digo, yo tuve la mayor crisis de mi vida fue con 25 años y fue cuando terminé la carrera y se suponía que había, pues lo que acabas de decir tú ahora, había hecho toda la vida lo que el mundo esperaba de mí y cuando te enfrentas al mundo de verdad, tú mismo no sabes lo que quieres de ti. Y eso genera un conflicto que a toro pasado parece sencillo, pero que en el momento hay que lidiar con él. 1980, naixez, Casey, el Chelas, tú, el Rapsus, ¿no? ¿Qué pasa en Zaragoza en 1980 para que pase todo esto? ¿Qué tiene la Igua del Ebro? No, yo creo que es el viento un poquito, que no. Hay buen viento aquí, hay buena gente y no hace falta mucho más. No sé. Creo que a mí me gusta pensar, yo que soy maño, me gusta pensar que pertenece un poco a la idiosincrasia del aragonés, ¿no? Que somos gente noble, gente franca, que va de frente y que no buscamos tampoco no somos como muy envidiosos, sino que somos gente trabajadora. Entonces creo que se generó pues como una especie de caldo de cultivo perfecto. Estábamos en un sitio privilegiado también, Zaragoza, no solo por el tamaño de nuestra ciudad, sino pues había una base militar, estamos justo entre Madrid y Barcelona. Bueno, ocurrieron muchas cosas bastante mágicas que sumadas al hambre de los chavales de una generación y al carácter de esta ciudad, pues yo creo que hicieron que se creó una competición como muy sana, muy respetuosa, muy de aprender el uno del otro, ¿sabes? Y eso creo que siempre motiva, ¿no? Es como una competición, es como cualquier deporte. Pero ¿y Facta Pose? ¿Qué significa Facta Pose en ese momento que comenzó? No, a ver, Facta Pose fueron mis comienzos. Yo era muy niño, yo te digo, yo solo sabía que me gustaba el rap. Yeah. Y lo que ocurre es que cuando nosotros empezamos, es que es lo que os digo, parece que no, pero hay un salto generacional. Ahora hoy en día... Yo tengo 26. Pero es que tú es lo que te digo, es que tú podrías ser mi hijo fácilmente. Bueno. Biológicamente... A ver, si te posas asinas... No tuve esa suerte porque no me desvirgué tan pronto, pero biológicamente... ¡Padre! A lo que voy es que en mi generación... Hoy en día la música urbana y me encanta, de hecho es algo que creo que hemos conquistado y estoy orgulloso de eso, pero hoy en día es algo medio de moda, medio popular, ¿sabes? Sí. En mi generación, cuando tú ibas por la calle y encontrabas a alguien que identificabas como un rapero, era una puta fiesta, bro. Era algo maravilloso, era rollo, un igual. Entonces, pues os juntabais, hacíais piña, encontrabais entre los dos un lugar en el puto mundo y eso era bastante gratificante. Y en un momento determinado tú estabas como pensando en sacar un disco en solitario, només tú solo, pero apareixen tres monos, ¿no? Fue ese momento. Eso es, algo así. ¿Y eso como en ese momento en qué punto estabas de tu vida? Yo tengo 25, 26 años, algo de dinero, mis cancioncitas ya empezadas y de repente me junto con Pablo, que estamos en la misma situación, y Pablo me presenta a Alex. Yo no lo conozco todavía. Y de una manera totalmente inesperada, improvisada, pues somos jóvenes, tenemos algo de solvencia económica y bastante tiempo, entonces quedamos mucho, Pablito y yo, y quedamos y me pone ritmos del Lex y quedamos para divertirnos, bro. Para divertirnos, Claro. para jugar. Algún día un concert de tornada de tres monos, una vez. Hostia, Andrés, me encantaría, ¿eh? Pero es algo que veo
Habría que traer a Lex. Lex Luthor ahora es el manager de Rels B. Joder. Quiero decir, el trabajo que tiene Lex Luthor ahora mismo, que tiene ese chaval, es que Rels B es un artistazo que está con mucho curro. Quiero decir, no sé con qué podríamos seducir a Lex. ¿Cómo vives los cambios en el rap actual y la chain que ya comienza en plan, mira, yo vengo aquí a ser famoso? Claro, tío. Pues es la principal. Me encanta que me preguntes esto, o que me hables de esto, Jorge, porque creo que ha ganado muchísimas pequeñas batallas el rap o la música urbana y pues eso, todo. Me encanta el trap, es decir, llamémoslo como queramos. Pero uno de los principales miedos que yo tengo hoy en día es que cuando mi generación se acercaba a la música, lo hacía desde la perspectiva de la pura pasión. Jamás existía la pretensión, la ambición de... Hablo de mi caso y hablo desde la más pura honestidad. Está aquí mi hermano Rapsus, además. Mi hermano Rapsus ya ganaba... Somos los dos de la misma edad, somos del 80 los dos. Él ganaba dinero ya haciendo conciertos, haciendo su música y yo lo he tenido muy fácil gracias a él. Yo he aprendido muchísimo de él, él me ha allanado el camino, él siempre me ha llevado a su lado. Y aun yo viniendo de eso, de la escuela de Zaragoza, criándome con Casey, con Rapsus, viendo lo posible, ni en mis mejores fantasías soñaba que pudiera vivir del puto rap. Te lo juro, ni en mis mejores fantasías. Y creo que eso en mí, tanto en mí como en toda mi generación, sé que a Javi le pasó lo mismo, sé que a Diego, a todos, a Rafa, toda mi generación cuando se acercaba a la música, hablo del Tote, de Zatu, de La Mala, hablo de todos los de esa quinta. No existía la industria, todo era campo, ¿sabes lo que te digo? Y claro, entonces solo podías hacerlo por amor. Y eso era maravilloso. Porque por amor, hermano, no importa las horas, no importa el tiempo, no importa el esfuerzo. Yo me he ido a hacer conciertos con mi hermano Rapsus a Logroño a cambio de un puto bocadillo de calamares, ¿sabes lo que te digo? Solo por subirme a una tarima y rapear. Porque me apetecía rapear, porque me encantaba rapear. Joder. Entonces eso es maravilloso. Pero tú, el tema... Ser informático, tú es de profesión, al final, ¿ordenador o libreta para escribir? Ordenador. Y de hecho me pasó algo muy curioso. Yo seguía muy mal el ritmo. Digamos que toda mi vida fue mi principal hándicap, seguir el puto ritmo. Es una movida, y cuando improvisas... No, yo hoy en día veo a los chavales, hoy en día ya noto que... Es que os digo, me enrollo mucho y no quiero extenderme. Pero esto está para tú. Pero noto que... La evolución de la especie, ¿sabéis lo que os digo? Noto que lo que me parecía a mí que era súper difícil, los críos hoy en día, los críos y los chavales que se ponen a rapear, ¿cómo lo pillan a la primera? ¿Tú has visto el Bennett? Bueno, lo de Bennett. Lo de Bennett no quiero hablar de Bennett. No me quiero hablar de Bennett aquí, porque escúchame, porque ese chaval está improvisando y te dice, ¿me quieren ver par...? Que sí, me quieren... Me dicen... me quieren ver partir aquí, partir el pan, para repartir pa, 4 o 5 para los que sirva. La mesa está lista. ¡Buah! ¡Es guapísimo! Escúchame, pero que tiene 1000 así. Yo me sé bastantes. Yo me sé bastantes. Va de calma, balón, pero calma, bro, no llega al balón. Eso lo estás improvisando ahora mismo, hijo de puta. ¿Cómo? No, pero escúchame. ¿Cómo dice? Esa que tiene la que le hace al Menac de... Me dice, voy a sacar otro disco, pero sin ocultar la cara para que te lo escuches las noches y las mañanas, luego vengas y te comas la portada y vengas a hablarme el discurso de la fama. El discurso de la fama. Porque todo el mundo le dice la mierda hasta de... No sé, y el gacho se lo saca ahí en un momento y dice... Y bueno, eso es real. Que dices, me retiro y al año se retira. Estratosférico. Yo creo que se retiró porque tiene ambiciones... Creo que como un poco más. Noto que para él es tan fácil el freestyle que se le queda pequeño y me encanta que le pase eso. A la vez me da un poco de miedo porque es tan bueno en el freestyle que enfrentarte a una obra artística de estudio, hostia, desde un sitio en el que eres tan bueno, da miedo. Y comenzaste desde cero casi. Has sacado alguna cosa y tal. Pero bueno, tú, lo que te digo, tú estabas de informático, yo entiendo que lo del ordenador es esencial, pero después vas a ser vendedor de seguros, tío. Igual una de las mejores épocas de mi vida, ¿eh? Yo trabajaba 3 días a la semana, que eran martes, miércoles y jueves. Ya fijaros de que los viernes es fiesta y los lunes también. ¿Vale? Por las tardes, ¿vale? Solo por las tardes. Con lo cual, para mí ya no madrugar es ya ser bastante rico, ya. Ser como medio millonario. ¿Tenías tiempo? Trabajaba 3 horas, 3 días a la semana y ganaba 1000 euros al mes. Para mí eso ha sido mejor que ser informático. Para mí eso es casi mejor que ser rapero, ¿vale? Te lo digo, pero bueno, van a charlar de rap también. Has sacado Fano Guaire, Más Contigo, ¿no? Nuevo single. Ajá. En el que, bueno, contamos una miqueta de Más Contigo.
Bueno, Más Contigo es una canción en la que colaboro tengo la suerte de invitar a Sabino, que es un artista mexicano increíble, y este es el último single que he sacado con Sabino. Oye, pues sí, Más Contigo. Agua de hielo. En la cama viendo cómo amanece desnudos y mi flaquita va y me dice que me líe uno. Así que cojo, quemo, prenso, fumo y se lo rulo, mientras el sol asoma encima de su culo. Y con la casa aún en penumbra le preparo un fumo. Ella me mira y me pregunta cómo soy tan chulo, y su boca traviesa de fresa y de humo. Se gira y me besa, me da mi desayuno y todo sale bien. Tu amor me sienta bien, aun siendo tu reina. Y yo que siempre he sido un pobre hombre, me siento millonario, si en tu boca está mi nombre. ¡Qué guapo! Me encanta que Valtros está mirando la pantalla, pero Sharif está como... navegando en camino. No, yo pienso que soy un delincuente y que lo he sido toda la vida y aún me sorprende que esto funcione. Digo, tío, qué guay que a la gente le gusten estas mierdas que hago. Yo no me lo creo. Lo mejor de esta canción, para mí, aparte de poder colaborar con Sabino, me gusta mucho el estribillo, el yo, y no es mío. Lo hizo el puto Sabino, y creo que es de rigor y decir que la gente piensa que es mío y se le ocurrió a él. Así que un ruido bien grande para Sabino. Bueno, has escrito... Bueno, lo que iba del Chollín, que te dicen que uno de los millors, que tú eres uno de los millors lletristas de todo el Estado español. Oye, ¿se puede compartir? ¿No se puede compartir? No, sí, a ver, quiero decir, no voy a rebatirle eso a Chollín, porque entre otras cosas, aparte de que le respeto y le admiro, es un buen bigardo, ¿eh? No me quería pegar con él. La verdad que no. Pero has escrito letras llenas de metáforas, formas literarias, de todo. Así es que nosotros teníamos una miqueta de curiosidad per veure cómo la gent de Zaragoza, y que venga para Zaragoza, entiende estas letras. Y per això en saliu con Ramón Lozano, está la carrera. Salimos a la carrera, Pavillers, Zaragoza sigue estando la capital del rap. Preguntaremos a la Chen a mirar qué nos dicen de Sharif en las suyas letras. Buen día. Buen día. Os voy a decir unas frases y d'impost os faré una pregunta que es de responder. Sabe que escribir es una rosa con espinas. A veces te da placer, a veces te quita la vida. ¿Pensad que lle contenta la persona que escribe esta frase? Un poco dolido. Depende, un poco triste. No da esa impresión, ¿no? No dan esa impresión, ¿no? Si un día te viene a la filla y te dice esta frase per lo novio, una mica triste, ¿no? Sí, una mica triste. Porque aquel pilla. Aquel pilla. Aquel pilla. Es música y viento, hora tras hora y el corazón latiendo a contratiempo. ¿Se puede hacer música parlando de arritmias en no corazón? Sí, yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Claro que sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Este te ha feito tener arritmias en no corazón? A veces, a veces. L'amor, qué buen que llena. Lo más bonito que hay en el mundo del amor. Pero quan passejas per esti per la carrera o en la cama? Y se ríe. Pai, calla. Es una pregunta trampa, ¿eh? Lo has puesto en un compromiso. Desde entonces bailo solo. Me pierdo por las ciudades soñando que te encuentro por los bares. ¿Qué le recomendarías a esta persona para que deixas de estar triste? Una buena fiesta. Pues ya que rueda por los bares, que se tome unas cervecicas. Una vueltecita por el tubo y se le quita todas las penas. Que se enzorre y que Claro. borinella una mica. Claro. Esta es la historia de un bar feo y mal hecho, muy estrecho, con manchas de humedades en el techo. ¿A tú te agradaría que te fesen la publicidad así, nada? No, No. no, O sea, el mo por ningún sitio. Home, també té el seu encanto, no? I esos puestos que dius que té... No? No está mal. como publicidad no oye mal. No. Yo fui sobre todo de la escuela del ayuno, donde los hombres valientes nos pegamos 1 a 1. Ayuno, ¿a favor o en contra? No. No, eso no. A Eso comer. nada. Yo estoy en contra. A favor. Contrísima. Pero, ¿ayuno sexual o ayuno de minchar? El Azaguer pregunta ya, chicos. Yo solo fumo, floto. En el humo hay una flor de loto. Mira que en la calle yo no traiciono. ¿Qui ha dicho esta frase? Pablo Escobar, Snoop Dogg, Sharif. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Snoop. El Snoop Dogg, ¿no? El tema de fumar. Por el tema del humo. Le he fallado. Cagao. Yo voy a decir la C, por descarte. Este ha destriato, pero yo el único que ha puesto a acertar, ¿eh? Y era Sharif. Mira. Que hay un rapper de aquí de Zaragoza, muy Joven. famoso. Bueno, Choven, més Choven que tú sí que llegas.
Tío, te pido disculpas. Esto está feo, ¿eh? Esto no se fa. Esto está feo. Pero que no, además... Pero me encanta, a la vez, me encanta que juguéis así de sucio. La Chenqui ya está una miqueta melancólica y dice, ay, méteme a Sarif un rateo. No, y yo qué sé, es verdad que, no sé, es algo que... Muchas veces también me ha ocurrido que la gente se piensa quizás deriva de mis letras que soy una persona bastante alegre y lo que me suele ocurrir es que no escribo cuando estoy feliz. O sea, suelo estar haciendo otras putas cosas cuando estoy contento. Y tampoco escribo necesariamente solo cuando estoy triste. O aunque a veces escriba cosas tristes, no tengo por qué estar triste. Lo que pasa es que es verdad que la melancolía es un jardín en el que salen flores bellas, ¿sabes? Hay buenas frases y sobre todo es eso. Que dejan un surco, ¿sabes? La alegría se evapora rápido, ¿sabes? El dolor deja un surco más profundo. Y entonces uno cuando tiene que, ¿sabes? Que buscar dentro de sí para escribir, pues a veces el surco es a donde llega antes. Y si tu yo de 13 años de repente se trova con tu yo actual, ¿qué te diría? No, bueno, pues fliparía y luego diría, qué viejo estás, hijo de puta. Diría, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Diría, ¿qué ha pasado? Eso es, pero vamos, fliparía. Le diría, pues estoy viejo, pero tío, vivimos de esto. Y él diría, ¿what? Claro. ¿What? Ahí iría a hablar con mamá. Diría, mamá. Diría que sí, que esto tira. ¿Que estabas diciéndome que no te gustaba esta mierda? Escúchame, en tu cara, mamá. Pobrecita. Un saludo. No, vamos. Madre lo es todo. La primera vegada que te va a veure va a ser en la María Moliner, que estabas estudiant, estabas con filología. Eso es. Y, claro, filología, vas a fer ciències. Pregunta pa causar una miqueta de polèmica. Yo tengo claro mis prioridades. ¿Qué más fácil? A ver. Ciencias o letras. No sé, aquí hay gente que está... Entiendo que la mayoría de esta gente es estudiante. Sí. Claro, es difícil hacer una encuesta. Bueno, yo ya os digo, yo venía a estudiar ciencias puras y luego me estudié ingeniería, y la técnica, que encima es como un poquito más corta y más fácil. Y después de eso, como 7 u 8 años después, tardé, estudié filología hispánica. Quiero decir, aquí hay gente que está estudiando alguna filología o algo así, quiero decir, todos sabemos de lo que estamos hablando. No hace falta que se verbalice. Quiero decir, eso, la diferencia es obscena. Hasta el punto de que deberíamos de hablarlo esto con algún ministro de Educación o algo. No puede ser uno tan... Exacto. Yo total. Pero bueno. Hermano, no. Claro. Pero quiero decir, yo vengo de esa escuela, que es un poco a lo que me vengo a referir. Yo vengo de esa escuela, tío. ¿Vale? Y luego, ¿qué ocurre? Que llego a filología y me aprueban por presentar un trabajo. Claro, digo, guau. A ver, que de puta madre. Que hay que hacer el trabajo y me encanta. Y los haces y me encanta. Pero joder. Pero tú, con el rap, te veías chubilantes en rapero. Tú un día dices, yo con el rap hasta los 65, un plan de ahorro de estos de Santa Lucía, me lo monto bien, tal, y chubilado a los 65. No lo sé, tío. Estamos desbrozando el camino sobre la marcha. Y yo no tanto, Javi sobre todo. Javi, que es como... Casey es como la punta de lanza. Casey lo que está haciendo se estudia. Quiero decir, en tiempo real ya habrá cosas y documentales y se hacen. Pero, tío, que dentro de espero que dé bastante tiempo, porque lo que, ¿sabes? Es como bastante nuevo. Ningún rapero, ¿sabes? Estamos envejeciendo en tiempo real sobre el escenario. Entonces, para mí mi referencia no existe, no, ¿sabes? Mi referencia es Javi, que tiene mi puta edad, aunque no lo parezca, ¿sabes? Porque está un poco más cascadete el cabrón. No, esto le habla mucho con él, maño. Es que somos buenos amigos. El Javi también se raya, que si yo se raya cuando tú sacas una letra y dices, hostia, ¿esto qué...? Bueno, claro, a ver... Qué pepino acaba de sacar Sarif. Claro, y también me rayo cuando, ¿sabes? Oiga, el Javi... Silencio porque grabo, me suda el nabo, ¿quién de esos pavos está a mi favor? Pavor cuando lo esclavo, es agotador, ser domador y esclavo del público, pero soy único en esa labor, el amo. ¡Buah! ¿Qué dices? Vete a la mierda, Claro, Vete a la mierda, que te has pasado el juego. Que es en plan, claro, yo digo, no sé, si cuando tengas 65 años igual son asinas, como está este de aquí. Digo, no, hombre, no creo. Habrá cambiado una miqueta la cosa, como el rap de Resines, yo creo que se diga. A ver, claro, que es lo que ocurre, eso es. Yo espero rapear igual, como mínimo igual de bien que ahora. Lo que no sé si habrá... esta gente que es lo que os digo, que me escucha tendrá ganas de escucharme. Pero sí, no, tío, pero claro. rapear. Yo espero rapear bien o incluso... ¿Por qué no? Mejor. Yo creo que he mejorado rapeando con los años. Exacto. Aprendes un poco, aprendes por lo menos. ¿Y de qué charrarías? ¿Del Sintrón? Eso es, del Viagra quizás, no lo sé.
A més, a ver, la cultura aragonesa també ha tenido, como digas tú, influencia en el rap, como charraban antes y tal. Así es que hago a Valle perquè contactant con Manuel Arbués, que está desde Chaca en directo, y hago a Valle que mos trae. ¿Qué tal, Manuela? Hola, Jorge, ¿qué tal? Pues aquí somos en Jaca. Y bueno, ¿qué tienes para nosotros? Pues mira, he venido hasta Jaca para hacer unos exámenes, unos test de cultura en aragonés, a mirar cuánto sabe la Chen, tanto turista como no, sobre cultura aragonesa. Hola. Hola. ¿De dónde es? De Madrid. De Zaragoza. Yo soy de Burgos. De Madrid. De Tarragona. De Madrid. Somos de Zaragoza. ¿Pero has alguna raíz aquí de Jaca o de Aragón? de Panticosa. Ah, de Panticuto. Voltaña, Insa Voltaña. Ah, vale, estupendo. Soy de Barcelona. De Asturias. Te voy a hacer un test a ver cuánta cultura de Aragón conoces, ¿vale? Ella sabe más. Bueno, aquí las dos tenéis que contestar, ¿eh? Somos un equipo, ¿no? Venga, un equipo. ¿Cómo se clama la comarca en la que somos? Uy, la comarca jacetana. En Huesca. Comarca. Comarca. Jaca. ¿Comarca? No, paso. Valle de Tena. Anda, mira cómo barre para casa. Jacetania. ¿Cuál es el homón más alto de Aragón? El Oroel. De Aragón. Ah, de Aragón. No lo sé. Yo diría que el Monte Perdido, ¿no? Ni idea. Paso palabra. ¿Tú sabes? El Aneto. No. Empieza por A. ¿El Aneto? Sí. Mira. Tienes que llevarla, ¿eh? ¿Cuál diríais que es el gentilicio de la Chen que vive en Hecho? Hecho. Uf. Nada. Echense. Casi. Al Chesu, ¿no? No. Echolenses. Echonís. Echense, suena bien. Ahora somos chones. ¿En Echensis? En Echenses no. Cheso. No. Sí, chesos. Cheso. Chesos. Yo soy chesa. ¿Ah, sí? Es que son a día de hoy las Cortes de Aragón. No, le toca a ella. Parte del gobierno de Aragón. Pues supongo que será el Parlamento Regional. Vale. Yo qué sé. La Junta. ¿Cuál es el nombre de los reyes católicos? Isabel y Fernando. ¿Y en qué año conquistaron Granada? Ah, En 1472. 914. ¿Cómo que 1914? 1614. No, 1714. 1420. Pedimos comodín, por favor. Comodín. Con el descubrimiento de América. 1492. 1492. Sí, algo Ay, así. lo iba a decir, ¿eh? Te has Me lo adelantado has quitado, a tu me lo has crío. quitado. ¿Siglo? En el siglo XIII, ¿no? 15. Vale. Me he liado, perdón. No va a salir en Espera, la no, tele, sí, porque ¿qué siglo XV? Nos podéis hacer la de oro. ¿La de oro? Venga. ¿Cuál es el homón más representativo de Jaca? El coronel. El oro. La Peña Roel. Menos mal que sois equipo, porque individualmente... Malísimas, ¿no? Tío. Yo me poso en una cámara de van y no sé ni cómo me digo, te lo digo de verdad, como... Sí. Oroel. No, yo ha habido un par de... Digo, tío, yo estaba pensando, digo, ¿es el Aneto o es Moncayo? O el Moncayo no entra como... no sé. Así que hay que decir, esto no es fácil. Pero bueno, nada. Andrés, ¿qué mos traes, tío? Que te veo Pues- con las cejas. Que te veo con las cejas así, en plan de díxame xerrar. Nada, jo, si me disculpeu avui, aniré al sofà. Bien en el claro sofá. que sí. Venga, Andrés. Un aplauso para Andrés. No puc parar-la. ¿Cuánto dura una ráfaga? Eso. Que rima por... Rimar. Esa buena. Pero me has puesto una del Casey y métele una del Sarif. Un icono Pero- del puto... Joder, man, me sé todas las putas letras del Casey de memoria. Anem a veure, a jugar, a veure si sabeu diferenciar los poemes de persones de verdad o poemes d'intel·ligències artificials. Vamos ahí. Venga. Estan traducides para... Eso Vale. es. Anem a, o sea, això, per lo que us transmitisquen. Lo dolent de créixer no són les ruïnes, ni que l'hivern arribe antes que l'estiu. Lo dolent de créixer són les espines quan no saben què són los pecats. No, aún no. Escúchame, claro, eso es mío. Pero está guapo, me ha molado, ¿eh? Si me pones las mías... Estaré para preguntar. Me la tendrías que me preguntaba yo. Sí, claro. Vale. Pero eso es. Esta es la única que no necesito traducida porque me la podía Sí, traducir es- yo en tiempo real. Vale. El millor preu del bar de la tarde
i no m'han donat l'oportunitat de la tesis doctoral al bar de la tarda. I no he dit res i no sé si me pot enviar el comprovant de pago que te hagi agradat i espero que t'hagi agradat el treball de la tardeta. ¿Esto también de Sarif? Mío creo que no es. ¿Inteligencia artificial o poeta? A ver, yo qué sé. Pues solo porque he oído varias veces también. No sé si iba a decir inteligencia artificial esto. Efectivamente. Buena. Això realment és el texto predictivo del meu WhatsApp. Esto ni siquiera. Pues tesis doctoral, tarde, bar. Bar varias veces, ¿sabes? Bar varias veces. Tu propio WhatsApp sabe lo que te gusta. Rodri, però vam dir, bueno, per si acaso. Bueno, siguient. Puguem ficar sobre esta mesa de nubes el resultat de anys gritant-li a la vida la immensa... Escúchame, ya solo diría que es de ser humano. Yo ya diría y solo que es de ser humano. efectivament de Sara Valporte, poeta tremenda, allá al públic. Solo el principio, la construcción del principio, ya me ha parecido bastante... Repetirla una miqueta. Sara Valporte, tremenda poeta, tremenda poeta. La poesía, yo, bueno. Puguem ficar sobre esta mesa de nubes el resultat d'anys gritant-li a la vida la immensa sort del ser no podre parar-nos. I després, simplement, davall dels nostres peus, plourà. Fíjate, Sara, que no he entendido muchas cosas, pero solo la expresión sobre esta mesa de nubes ya me ha parecido un puto acierto. Una de las mejores poetas que tienes aquí. Súper bonita. Que lo sepas. De la sala, de los 5 millos de la sala, por lo menos. Yo no tengo dudas, Sara. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues lo que quería fer ara va fer una xicota conexión, ¿vale? Que tenía un reportero que se n'ha ido a la carrera a preguntar sobre el rap de Zaragoza. Contactant con el millor reportero del mundo, periodista, Jorge Puello. Gracias, Jorge. Hem salido a la carrera para ver si la gent sabe lo que es el rap. Y per això hem venido a la cuna del hip-hop, a Zaragoza. ¿Sabrá la gent lo que es el rap? ¿Sabrá la gent bella canción? ¿Coneixeran a Sarif? Vamos a comprobarlo. ¿Sabes lo que es el rap? Sí, más o menos sí que sé lo que es. No, la verdad, me suena lo que es el rap, una música más moderna de la que entonces teníamos. He oído que es algo de música, pero no tengo ni idea. El de antes está bueno, el de ahora... ¿Por qué? No sé, tiene como el de ahora otra onda. El reggae es una religión, hermano, es una forma de... Te levantas por la mañana, es reggae, te acuestas por la noche, es reggae. ¿Cómo definirías a un rapero? ¿Te lo digo o no? ¿No Sí, te lo digo? sí, dímelo. Tienen plata. Sí. Se pueden vestir como quieran. Vale. Para mí tienen la cámara ahí y ellos rapean ya. Sí, algo así, no sé, yo lo que he visto en la tele no sé si es ese estilo. ¿Sabe usted lo que es una pelea de gallos? Sí, las he visto, no me gusta. Las peleas de gallos, pero de animales no, de... Sí, de no. Gente. Pues no lo sé, yo pensaba de los plumas. No. Fumo petardos, troco los porros, canutos, petas macas, fumo chinas, pedro los placas de costo goloso, fumo hitos, los ojos rojos borrosos, fumo estacas modo grosso, yo poso, humo bebo latas, fumo pistos, porrazos, como deshacer el polen o el cogollo pegajoso, es un gustazo, no rechazo ni una chusta, yo dije, pásate sema y hazte... A ver, aquí conozco a Keisio, a Sarif, ¿Qué me dirías? ¿Qué canción me dirías que te mola? pues Dorian Gray. Dorian Gray. ¿Te sabes bella frase de Dorian Gray o bella cosa? Y perdón, estoy un poco compromiso ya, pero bueno. Sí, bueno, al principio que empieza, tengo 34, soy feliz a veces. Si vas a quererme, nena, piénsatelo bien. Vale, venga, perfecto. Nietos, fillos, fillas. ¿Cuál de estos dos le recomendarías? Me gusta la ropa de él, Ajá. pero me gusta la cara de él. Tú tienes más como cara de enfadado, igual. Sí, ¿no? Ostras, es que tienen cara malote, ya me gustan con cara de osito. Ah. Mario, que tiene cara de osito. Ya lo digo, ya. Ese sería igual un amigo mío un poco más pijillo igual, no sé. A ver, mirad així a la foto, pero es la mateixa, ¿no? Se parecen. Efectivamente. Primera persona que veía que es la misma persona. Sí, o sea, claro. Sí, no, es que claro, no lo parece, ¿eh? En el peinado, la vestimenta, todo. ¿Le quieres mandar un saludo a Sarif y dile bella cosa? Sí, claro, que Dile. no sé, que, bueno, encantada de poder comunicarme en ella. A ver, lo de los ritmos de la tele me costa una miqueta. Ya veías tú que estoy una miqueta en plan de... Mira, lo hablaba off the record, Juan, o sea, con Juan, Jorge,
tío, que me estás... Te veo muy buena madera, ¿eh? No te conocía de nada, Jorge, te lo juro. Y de repente, te lo juro, que estaba detrás. Le digo, tío, qué buena, ¿sabes? Qué buen comunicador, qué bien ¿sabes? Matizas la voz, la verdad que sabes parar. No sé, me gusta, ¿eh? Oye, pues una sorpresa muy guay. Vale, y ahora van a rematar. Tenéis las preguntas del público, ¿vale? Lo que he estado charrando todo el rato. Rodri, ¿me has pasado el enlace? Efectivamente, oye. Un equipo muy serio. Muy bien, gracias. Al quite. Vale, no hay 40 preguntas. Sí. O sea, avui esta veu animat. Es que te las voy a enseñar también. Es que esto es para flipar. A ver, es que Primera pregunta. El anonimato está guay. Claro. ¿Cuál es la canción que más te dolió escribir? Qué buena pregunta. Hermano, es una canción que escribí hace muchos años. Tenía 18 años cuando la escribí, bro. Y es una canción era de Falda Pose. Han sido 2 canciones, sobre todo. Y fue esta que se llamaba... La llamamos la del Jamaro nosotros. Es una canción que hablaba sobre las drogas. Se murió mi hermano hace muy poco. Y es una canción que yo le escribí para mi hermano. Y... esa fue una de ellas, seguramente. Joder. Qué guay, tío. Qué guay. Lo siento, ¿eh? No pasa nada. Es un buen... Muy buena pregunta, la verdad. No, y que la música es un buen catalizador, hermano. Sirve para estas cosas también, sí. Bueno, ahora me da un poco de miedo, pregúntatelas. No, hermano, no, ya está. No. Lo siento, siento la bajona. No, al revés. Gracias, pero es que aquí han preguntado que qué es lo más raro que has tenido en la nevera, si has utilizado alguna vez un juguete sexual. Pues... No quiero yo, venía a cortar el rollo, pero... No, hermano, pues... Juguetes sexuales. Es verdad, claro, es que es un salto harto. Claro. Pero sí, hermano, quiero decir, claro, soy un marranete, me encanta... A ver. Quiero decir, también. Como dice... Tengo novia desde hace 8 años y... Hay que probar cosas. Quiero decir, eso es, y me encanta... Yo le compro cosas y las usamos, y o sea, las compro para la relación y cuando nos apetece las usamos, claro que sí. Exacto, metemos un dedo, probemos esos juegos nuevos. Escúchame, total, alegría y enséñame cosas. Para rematar ya, tenéis 2 preguntas. ¿Con qué otro artista de Aragón te molaría hacer una colabo? Tío, pues porque veáis que... Además eso... Me quiero hacer una... Es que creo que es de nobleza obliga, tío. Me quiero hacer un EP con Rafael Lechowski, un EP de 2 o 3 canciones, me gustaría decir, algo pequeñito, 3 o 4 cancioncitas con él. Y algún día tengo que enfrentarme a hacerme un tema con el Casey, bro. Wow. Algún día tengo que hacer eso. Tengo que dejar de posponerlo. No digo que... No sé si él querrá. Pero algún día tenemos que enfrentarnos a eso. No hay prisa tampoco. Así que... Bueno, a la marcheta. Eso es. Y después nosotros tenemos una pregunta recurrente en la que preguntan... ¿cuál es el tuyo bar favorito de Aragón y por qué? De Aragón. De Aragón. O de Zaragoza o donde quieras. Un bar que digas. Sé, tío. Es que yo soy un tipo de barrio y yo vivo ahí en el Picarral y estaría feo que... Pero luego alguna vez me doy algún caprichico y voy así a cenar o a comer con mi familia, con mi chica, a algún sitio. Así como más chic, ¿no? Pero yo todos los días, de lunes a viernes, normalmente desayuno en el mismo... Llevo como encima... No sé, llevo muchos putos años ya desayunando un pincho de tortilla con una Coca-Cola. Es mi desayuno desde hace como 10 años. ¿Dieta mediterránea? Sí. Y, tío, voy todos los días al bar que está muy cerquita de mi casa. Es un bar que se llama Casa Félix, tío. Es un bar súper de barrio, pues... súper sencillo, humilde, pero es como mi casa, me tratan súper bien y yo no necesito mucho más que buena gente y un buen pincho de tortilla. Pues que con eso nos quedan. Y eso es todo. Muchísimas gracias por venir, tío. Sarif. Ha sido un verdadero gozo, tío. Un goy tenéis aquí. Lo mismo digo. Y nada, tío, que veiga muy bien. Sarif, con todos vosotros. Sarif, tío. Gracias. Oye, Jorge, de verdad un placer, amigo. Muchas gracias, tío. Que veiga bueno. Gracias, Sarif. Ha sido una pasada. Yo no sé cómo estáis vosotros. ¿Os ha molado o no? ¿Sí o no? ¡Sí!
Me'n van encantados, de verdad. Muchas gracias a Sharif, a Ramón, muchas gracias a Manuela, a Andrés, Jenna, al Rodri, a todo el equipo. Marchad todos. A escampar la boira.